Bueno, para esta oportunidad vamos a tratar con los números reales y nos vamos a centrar en la potenciación y la radicación. Vamos a ver sus propiedades. Entonces vamos a comenzar con las propiedades de la potenciación. Bueno, antes de eso vamos a dar un recorderis de los números reales. Recuerde que en conjuntos, los números reales, el primer conjunto que aparece son los naturales. ¿Cuáles son los naturales? Los números positivos, todos los positivos, 1, el 2, el 3, el 4 hasta infinito. Luego estos naturales están contenidos dentro de otro conjunto que son los números z. ¿Te recuerdan los números z? ¿Cuáles son? Los positivos, que son los naturales, los negativos, sus contrarios, y el número 0. Entonces, esos serían los números enteros. Luego viene un conjunto aún más grande que contiene a estos dos, que es el conjunto de los números Q. ¿Cuáles son los números Q? Que son los números racionales. Estos números que están escritos de la forma A sobre B, ¿cierto? Donde este B tiene que ser diferente de 0. B diferente de 0. Ejemplo, un quinto, 2 sextos, 3 séptimos, menos 20 tercios, menos 6 octavos, etcétera, etcétera. Todos los que tengan esta forma. Aparece un subconjunto muy pequeñito, ¿cierto? Muy pequeño que pues no hace parte de los racionales, pero es como una pki, esa pk es la número de los números i. Si ustedes recuerdan, los números i son los números irracionales. Estos números racionales son los que no tienen una forma decimal periódica. Aparecen dentro de este conjunto el valor de pi, ¿cierto? Que ustedes ya lo conocen. Aparece el valor de n, también lo conocen. Aparecen raíces como raíz de 7, ejemplo. Si ustedes solucionan estas raíces o estos valores, son valores que no tienen un valor periódico en sus decimales, entonces por ello se catalogan como un subconjunto ahí aparte, ¿cierto? Un conjuntito muy pequeño que son los irracionales. Y estos racionales con estos irracionales son los que conforman el conjunto de los números reales, que se representan con la letra R. Es decir, los números reales pues son todos, ¿cierto? Porque contienen los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales como tal. Pertenecen al conjunto de los números reales. Eso en cuanto a conjuntos y a repaso, digamos un poquitico del conjunto numérico. Ya hemos tratado todos ellos en clases anteriores. Bueno, ahora sí entonces vamos a mirar las propiedades de la potenciación. Necesitamos hacer también un recorderis de todos estos temas. Nos vamos a centrar en potenciación. Entonces, la primera propiedad es el producto de potencias de la misma base. Potencias de la misma base. Entonces, productos de potencias de la misma base. Ejemplo, A por A. Entonces es la misma base, ¿cierto? Su resultado será la misma base. Pero ahora miremos qué es lo que pasa con los numeradores. Si yo tengo un numerador que es n, perdón, un exponente, y el otro es m, entonces estos exponentes se multiplican, n por m. Y esa sería la forma de solucionar. Un ejemplo, 5 tercios elevados a la 5 por 5 tercios elevado a la 4. Entonces sería 5 tercios elevado 5 por 4, 20. Esa sería la solución y la propiedad más rápida. Entonces el producto de potencias de la misma base. Listo, bueno. Siguiente. Sería la primera propiedad. Potencias, productos de potencias de la misma base. Segundo, el cociente de potencias de la misma base. Cociente de potencias de la misma base. Recuerden que cociente es una división de la misma base, entonces sería la misma base, ¿cierto? Entonces miremos los exponentes, otra es m menos n. Cuando hay una división o un cociente, entonces sería igual a la misma base y estos se restan, los exponentes se restan. Un ejemplo, 5 elevado a la 6 dividido en 5 elevado a la 4. Es igual a 5, ¿cierto? Que es la misma base. Y estos exponentes se van a restar. 6 menos 4, entonces sería 5 a la 2. Esa sería la propiedad aplicada cuando son cocientes de la misma base.
Continuamos cuando hay una potencia de otra potencia. Propiedad, potencia de otra potencia. Eso es muy sencillo. Tenemos un valor acá, ¿cierto? Una base con una potencia, pero esta potencia, que es un exponente, está elevado a otra potencia. Entonces, este es muy sencillo. Te deja la misma base y estos dos se multiplican. M por N. Un ejemplo. 3 elevado a la 4 y elevado de una vez otra vez a la 3, ejemplo. Entonces sería 3 a la 3, perdón, a la 4 por 3. En su orden, ¿no? Porque 3 por 4 es lo mismo. Entonces 3, 4 por 3, 12. Ese sería el resultado de una potencia elevado a otra potencia. Listo. Siguiente propiedad. El exponente 0, que todo el mundo lo conoce. Exponente 0, 5 elevado a la 0. Siempre su resultado va a ser 1. Menos 3 elevado a la 0. Su resultado va a ser 1. M elevado a la 0. 1, su resultado. Quiere decir que todo número elevado a la potencia 0, su resultado siempre va a ser 1. Siguiente propiedad. Vamos a ver el producto de potencias con el mismo exponente. Producto de potencias con el mismo exponente. Entonces, esto es muy sencillo. Vamos a tener diferentes bases multiplicándose, ¿cierto? Entonces, como bien dice, es la misma potencia. Entonces, el mismo exponente. Entonces, esto es igual a A por B, ¿cierto? Elevado a la N. O sea, como es el mismo exponente, entonces vamos a dejar el mismo exponente. Siguiente propiedad, el cociente de potencias del mismo exponente. Cociente de potencia, ¿cierto? Del mismo exponente. Entonces es un cociente. Está elevado a la n y a la n. Entonces igual que a dividido en b. Y entonces en uno solo se deja el mismo exponente. Es igual que la multiplicación, pero ahora con división. Listo. Y nos falta una última propiedad, que es la propiedad de cuando ustedes tienen en cuenta un valor negativo, a la menos 1, por ejemplo. Esto es igual a 1, ¿cierto? Para quitar este exponente negativo, entonces se coloca aquí en el denominador y se deja positivo. Simplemente es eso. Ejemplo, 5 elevado a la menos 2. Entonces esto es igual a 1 sobre 5 a la 2. Igual a 1 sobre 25. Es la solución, ¿no? 25 de 5 a la 2 igual a 5 por 5. Listo. Listo, por facilidad, entonces vamos a avanzar ahora a las propiedades de la radicación. Entonces, la primera que vamos a encontrar, bueno, ya les explico más o menos cuál es la propiedad de la raíz de un producto. Entonces, si yo tengo esta raíz dentro de este radical, ¿cierto? Su índice, la cantidad de su radical, encontramos un producto. Yo puedo dividir este radical en dos elementos así. Raíz de A, raíz n, ¿cierto? Porque es el índice es n, multiplicado por la raíz n de b. Entonces simplemente es que se hace. Esta multiplicación que se está mostrando ahí se va a abrir en dos elementos diferentes, pero con el mismo índice. Y como son dos números diferentes, queda la radical dentro de cada uno de ellos. Ahora, el raíz de un cociente. Pero entonces, así vamos a ver el raíz de un cociente de una vez. Entonces, por ejemplo, si tenemos ustedes a sobre b, ¿cierto? A un índice, por ejemplo, m. Este índice se nos distribuye a los dos radicales. Entonces, el índice m y m, a aquí, ¿cierto? Y el b acá. Entonces, eso ocurre cuando es un cociente. Vamos a ver la siguiente, cuando queremos expresar un radical en forma de potencia. Entonces encontramos un radical, ejemplo, este asunto, esta expresión a la n, y queremos sacarlo de esa forma, entonces queremos expresarlo en forma de potencia.
Entonces esto es igual a, este n queda acá en numerador, ¿cierto? N sobre n. Sería n dividido en n como exponente. Acá sí les doy un ejemplo. Por ejemplo, raíz cúbica de 5 a la 2. Esto es igual que 5 elevado a la 2 tercios. ¿Listo? Hay veces que encontramos acá cuando hay radicales, ejemplo, cambiémoslo un poquito. Radicales, por ejemplo, a la 12. Entonces, 5 a la 12 dividido en 3. 12 dividido en 3. Y encontramos que estos dos se pueden simplificar, entonces queda 5, 12 dividido en 3, 4. ¿Listo? Esa potencia, eso es bastante utilizado, digamos, en las operaciones matemáticas. Seguimos con la raíz de una potencia. Entonces, para hallar a la raíz de una potencia se calcula la raíz de la base y luego se eleva el resultado a la potencia dada. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Si encontramos una situación como la siguiente, vamos a encontrar un radical, ¿cierto? Ahora con rojo, ¿cierto? Acá tenemos valor n y acá tenemos un valor acá dentro de él y ese valor está elevado a una potencia. Entonces esto simplemente lo podemos simplificar de la siguiente manera. Acá vamos a pequeñar un poquito esto. Dentro de paréntesis, el radical, ¿cierto? Se mantiene el radical, luego de él se mantiene esta n acá como, ¿cierto? Y este acá dentro. ¿Cuál es la diferencia? Miren, acá, cuando se cierra este paréntesis, este exponente que tenemos, ese exponente m, va a colocarse ahora aquí afuera. ¿Listo? Entonces se quita esta potencia de acá, este índice, y se lleva afuera, pero se deja la misma base. El resto se deja lo mismo y ahora va afuera. También se utiliza para sacar potencias de las cantidades subradicales. Esos son principalmente las propiedades que vamos a utilizar por ahora en la solución de algunos ejercicios en los números reales, dentro de la radicación.